Vamos a darle la bienvenida al invitado. Miren, vamos a darle la bienvenida precisamente al director del Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores, Juan Valdés. Bienvenido. Saludos. Bienvenido, Juan, llegaste en el momento perfecto. Le tendí una alfombra. Ya la vida. Trajo café, Muchísimas Juan. gracias. Bueno, en Colombia, quizás acá no. Muchísimas gracias por recibirme. Es un placer estar acá. Yo soy el profesor Juan Valdés, soy el director del Colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa. También dirijo lo que es el Observatorio Educativo y el del ADP, y dirijo el St. Lawrence International School I'm sorry. y el Dominican Republic TESOL, que es la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana. He trabajado 35 años en educación como acreditador internacional en varios países y continentes, y llevamos ya muchos años investigando esas incógnitas que ustedes tienen sobre qué es lo que provoca el fracaso de la educación dominicana. Es y me el parece 4%, profesor. Que pudiéramos No. hacer una Lo que entrevista sucede en es inglés que, con Máximo mira, y el profesor. yo le pregunto a ustedes, ¿cuáles son las causas genéticas del Alzheimer's? Y ninguno me las va a decir. Pero les pregunto, ¿cuál es la razón del fracaso educativo? Y todo el mundo cree que sabe. ¿Qué es lo que pasa? Que la educación es una ciencia. Y aquí no la manejan como tal cosa. Hay mucho opinionismo sobre educación, pero hay muy poca pericia. Y hay muy poca investigación. Exacto. Y muy poca lectura sobre educación. Y todo el ciudadano cree Pero que desde sabe. los organismos que manejan la educación. Porque una Bueno, cosa te es el puedo decir ciudadano que común. actualmente, cuando tú mides los indicadores educativos, tú te das cuenta que tenemos un grupo de inexpertos e incompetentes dirigiendo la educación ¿Y dominicana. qué hacen ahí? ¿Quién los pone ahí? Bueno, mira, aquí El tú tienes problema no es el instrumentos. presupuesto. Yo trabajé 23 años con la empresa que hace la prueba PISA, con Pearson Education. Y aquí te hablan de la prueba PISA como un logro, cuando estamos en el último lugar de América Latina. Gracias. Aquí te ponen a hablar de que a los niños les fue bien en PISA. Pero, por ejemplo, tú vas a mi colegio, y en mi colegio yo tengo un lab science, un laboratorio de ciencias. Mis alumnos en ciencias en Estados Unidos, en Europa, aquí, van a poder competir igual que cualquiera internacionalmente, pero en las escuelas públicas hay laboratorios de ciencias. Entonces, ¿cómo es que hablan de ciencias naturales? Conceptualmente. Aquí nunca se hizo la transición del modelo educativo basado En la en contenido a uno basado en competencias. Y llevamos ya Wow. 12 años en esa supuesta transición. La gente erróneamente culpa a la ADP, pero la ADP es un ejemplo en este país y en América Latina. ¿Por qué? ¿Cuál es el rol de la ADP? Profesor, ¿A qué pero- se dedica la ADP? Para hacer huelga, lo dice primero, Profesor, no, pero para ser miren justo, algo interesante. hay que darle a cada quien su cuota de culpabilidad. No, la lo que- ADP la tiene. Lo que sucede es que ustedes tienen que entender qué es la ADP. Y ahí donde ustedes están, perdónenme, un poco desubicados. A ver. La ADP es un sindicato. No, ¿Cuál es la- profesor, perdóneme, no lo es, pero ya no lo es. Permítame expresar. Es un brazo político. Permítame expresar algo. Cuando me hablan de la política, ¿quién gobierna este país? No es un político. Claro. El Claro. presidente no es un político. ¿Y Por ustedes supuesto. creen que la iglesia no está politizada? También. ¿Y ustedes creen que aquí el cónclave del empresariado dominicano no está politizado? ¿Quién era el ministro de la presidencia cuando empezó este gobierno? Un representante del CONEP, el más alto. Señores, vamos a hablar claro, que aquí el problema educativo no está en un sindicato. El sindicato está haciendo exactamente lo que tiene que hacer cualquier sindicato. Escúchame allí, que es profesor. permítame terminar esa idea. Porque lo primero es que ustedes tienen que entender qué es la ADP. La labor de la ADP como sindicato, esencial y primariamente, es defender los derechos de los trabajadores. Sí. ¿Qué pasó en República Dominicana? Yo les recomiendo a todos que lean el libro que se llama The System, Who Wrecked It. El sistema, ¿quién lo arruinó? Sí. ¿Saben de quién? Del doctor Robert Reich. ¿Quién es Robert Reich? Un catedrático de Harvard que fue el secretario de Trabajo de los Estados Unidos en el gobierno pasado. ¿Y qué te dice Robert Reich? Que lo que ha llevado a la pobreza, a la falta de derechos en la mayor parte de los países de América es la destrucción de los sindicatos. ¿Por qué? Porque lo primero es lo siguiente. La ADP tiene un primer deber: defender los derechos de sus trabajadores. ¿Qué gana un dominicano en este país como sueldo promedio en el sector privado? La mitad del costo de la canasta familiar promedio. Aquí la canasta familiar promedio está ya por encima de los 50,000 pesos. ¿Y qué gana un dominicano en el sector privado en promedio? 25,000 pesos. Y en el sector público ni hablar. Entonces, lamentablemente, aquí hay mucha desinformación y manipulación en los medios. Por lo siguiente, la ADP lucha y le condenan porque los profesores ganan más que el promedio. Yo veo eso maravilloso. Los que están mal en este país son los que no se han organizado como sindicatos. ¿Qué gana un periodista en este país?
¿Qué tiene un periodista de sueldo? Pero, ¿qué ganan en a el ver, sector privado? Entonces, déjeme esa es hacerle la un primera centro. función de la ADP. Está bien, La pero- primera pero- función de la ADP es defender los derechos de sus trabajadores. Ahora, en lo otro que le toca a la ADP, que es la responsabilidad en educación. Hace 6 años que yo soy el director del Observatorio Educativo de la ADP. Y yo tengo multiplicidad de investigaciones, diagnósticos, propuestas, 3 convenios firmados con el gobierno dominicano frente al defensor del pueblo y el presidente de la República para mejorar la educación. Yo he traído antes a esta plataforma nuestras investigaciones con 13 propuestas para sacar a la educación pública del estancamiento. Entre ellas, mejorar la capacidad de los profesores. Pero ¿cómo vamos a tener mejores profesores si ni siquiera son capaces de evaluarlos? Ahora, el presidente de la República tuvo que cancelarle el contrato al ministro Ángel Hernández por corrupción, porque hizo un contrato para evaluar a los docentes después que teníamos 2 años en la mesa de evaluación de desempeño con la Organización de Estados Iberoamericanos, sin licitación, a espaldas de la mesa. Tuvimos que someter al ministro a la justicia. Y cuando lo sometemos al tribunal, el presidente manda a cancelarle el contrato al ministro. ¿Por qué? Porque están claros. A nosotros nos llegó el 20 de diciembre la resolución de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas. El ministro Ángel Hernández arruinó 2 años de trabajo de una mesa en la que yo soy coordinador técnico por parte de la ADP para evaluar a 130,000 docentes. Ahora engaña a todo el país diciéndole, no, es que los docentes quieren que lo evalúen en base a 60. Yo digo, ¿en base a 60? O es una persona, porque el ministro es un mitómano. Sí. Ese señor tiene una compulsión patológica a mentir. Miren por qué. Usted puede poner esto en pantalla. Y esos son los estándares profesionales y del desempeño para la certificación y desarrollo de la carrera docente. Ahí está establecida la escala de evaluación a los profesores hace 10 años. ¿Dónde está la investigación o el estudio que le dice a usted que hay que modificarla? Porque la educación es una ciencia. ¿Qué te dice esa escala de evaluación a los docentes de la República Dominicana? Que tú tienes 5 niveles de desempeño de un docente. Hay un docente deficiente que debe ser evaluado, y si es deficiente, tiene que irse a la formación continua. Ese docente solo cumple con entre 1 y 59% de los indicadores de los estándares. Ese docente no recibe ningún incentivo económico y tiene que irse a formación continua durante 1 año y después volver a evaluarse. Ahora, el docente regular te cumple con el 60% de los indicadores de los estándares profesionales. El ministro ahora propone que no, que hay que elevarlo a 70. ¿En base a qué? ¿Dónde está el estudio? La investigación. ¿Y por qué no, profesor? ¿Por Mira, qué no ¿por qué no? elevar los Maravilloso, estándares porque para...? quiero que entiendan que es una evaluación de desempeño docente. Porque, permítame, para que la audiencia... Porque le digo lo que... comprendo lo que usted está diciendo, pero la mayoría de que nos está escuchando entiende por qué no elevar los estándares de los que son los que van a formar a nuestros estudiantes. Porque los estándares no son de conocimientos. Y ustedes, mira, esa analogía esa analogía que él trató de establecer. ¿Y de pero qué si a un son? niño lo evalúan en base a 70. Claro. Sí, La, sí. la evaluación de desempeño docente no es un examen. Escúchenme, por favor. La evaluación de desempeño de los docentes se hace en base a 11 estándares, 3 dimensiones, 187 indicadores y 3 tipos de indicadores. Tienes indicadores de conocimientos esenciales. ¿Qué debe saber un maestro? Tienes indicadores de disposiciones críticas. ¿Cuál debe ser su comportamiento, su manejo, sus responsabilidades profesionales? Y tienes indicadores de desempeño, que te explica qué es capaz de hacer un docente con lo que tienen. Yo tengo un colegio bilingüe. Tú vienes a mi colegio, yo no tengo más de 20 niños por aula. Yo tengo aire acondicionado en todas las aulas, yo tengo piscinas, laboratorios, áreas de investigación. Veo una escuela pública. Tú coges un profesor mío, que en mi colegio es excelente, y lo metes en Guaricano, donde yo trabajo en escuelas públicas, y no te va. Tú traes profesores de Harvard aquí, y tú metes a un profesor de Harvard experto en pedagogía en una escuela pública, y no te va a lograr nada. ¿Pero por qué? No, porque la naturaleza... todo lo contrario. Perdón, No. pero déjeme No, explicarles qué es la profesor. evaluación de desempeño docente. ¿Qué se evalúa, por ejemplo, a un docente? Tú tienes que evaluar si él tiene dominio de la materia que enseña. Por ejemplo, un profesor de inglés. Ujú. ¿Pero qué hicieron aquí en la evaluación de desempeño docente pasada? Mandaron a estudiantes de término que no hablaban inglés a evaluar a un profesor de francés y de inglés. Y le decían a los profesores, de la clase de francés en español. Pero ¿cómo tú vas a evaluar a un profesor de francés en una clase en español? Pero lo que pasa es lo siguiente. El docente tiene que saber enseñar. El docente tiene que saber ser. Tiene que saber hacer. Tiene que saber convivir. Son 4 tipos de indicadores. Ahora bien, el desempeño del docente está condicionado al contexto de la escuela. Una escuela donde tú vas,
Oye, el diseño curricular de nuestro país presume que en un salón de clases de 54 metros cuadrados no hay más de 30 personas. Tú vas a evaluarlo como hago yo, y continuamente los evalúo, y tú tienes 50 y 60. En primaria. Entonces, o sea que ahí haría falta que tuviéramos un ambiente más idóneo. Porque a la hora de evaluar al profesor... Pero ese ambiente mira con dinero que se construye. Entonces me das la razón, no es el recurso, es la eficiencia y la planificación. Esos estándares presumen, por ejemplo, que un docente opera en el ambiente que define el diseño curricular. Cuando tú vas a un niño a darle las clases de matemáticas y solo la mitad tiene el libro de texto, primero, tú estás en un aula que no tiene un mobiliario adecuado, no tiene la ventilación, ni la iluminación, nada. La refrigeración. No, eso no, porque lo que te quiero decir es que No, eso sí. Cuando usted tiene un grupo de estudiantes, bueno, te refieres. O sea, cuando usted tiene un Nadie grupo de aprende estudiantes. con abanico. Pero ven acá, mi hermano. Nadie aprende con abanico. Déjeme hacerle 2 preguntas solamente. ¿Cuántos años tiene el 4% ejecutándose? 12. Ok. En esos 12 años, la construcción de nuevas escuelas, ¿bajo cuál modelo se ha hecho? O sea, ¿cuáles son las escuelas que se han construido? Mira, lo primero es cuando tú ves... Los mismos cajones de fábrica. Entonces eso es lo que te estoy diciendo. Pero no es por los recursos. Sí, el dinero es indispensable. Míralo aquí porque... Mira por supuesto que es indispensable. Mira esa gráfica, mira. Esa es la ejecución. ¿Me escucha, profesor? Discúlpeme. Sí. Perdón. Para establecer también... lo primero, estamos hablando de todo, vamos a tratar de centrarnos en un tema. Voy a mandar a la pausa y cuando volvamos, un poco más ordenados, ¿verdad? Vamos a continuar con la explicación que usted nos quiere dar. Yo quiero hacer un comentario sobre lo que tú insistes, José Gregorio. El problema no es el 4%. El presupuesto de educación podría ser 1. Debería ser 10. Exacto. 15. Pero ese es mi punto. El problema no es... No, tú dices que la principal causa de lo que pasa con la educación en Dominicana es lo que se ha hecho de la aprobación del 4%. No, de la aprobación no. Es la gestión, es la ejecución de ese presupuesto. Alex, perdón. No, desde el principio estás diciendo que el problema es el 4%. No, el problema no es... perdón, me aclaro. El problema no es que se le entregue el 4% a la educación. Bueno. El problema es lo que desde un inicio se ha hecho con ese 4%. Porque ese 4% que se entregó como una gran conquista, en lo que se convirtió fue en un botín político. Porque antes de eso, ningún ministro aspiraba a la presidencia. Busquen quiénes fueron los ministros de educación de este país. Yo te voy a demostrar cuando volvamos de la pausa. Pero no son los recursos el problema. Yo te lo voy a demostrar ahora. Busquen antes de la aprobación del 4%, quiénes eran los ministros de educación de este país. Busquen antes del 4% cuáles eran los procedimientos que se seguían en el ministerio, que no eran los ideales. Totalmente de acuerdo. Pero a la fecha, desde ese momento y hasta la fecha, independientemente de que sea bueno o no Ángel Esteve, Hernández. Oye, uniste a los dos. Ese es de La Vega. No, ese era otro que era malísimo. Ángel Esteve era otro que era malísimo. El peor ministro de Medio Ambiente que ha pasado por este país. Pero espérate, óyeme. Hasta la fecha, el único educador, en principio, que ha tenido el ministerio es este señor. Malo, bueno, X, yo no sé, yo no lo conozco, nunca lo he visto. Nunca me he topado con él. No es así. Cuando digo educador me refiero vinculado al sector. Después de ahí usted empieza a buscar y desde el día que se aprobó el 4% a la fecha de hoy no hay un solo ministro que venga del sector educativo. ¿Por qué? Porque todo lo que fueron ahí fue a coger esos cuartos para aspirar a la presidencia. José Gregorio, y antes de eso... ¿Había una buena educación en el país? No había. Por eso se pedía el 4%. Vamos a una pausa y no se diga más. No se diga más a través de Top Latina. Continuamos nuestra conversación con el profesor Juan Valdés. Hablábamos... de la evaluación del desempeño a los docentes. Correcto. Y no del café. Que pueden venir y anunciarse con nosotros. Hay mucha desinformación sobre el tema de la evaluación y lo que ha habido de parte del ministro Ángel Hernández y su gestión. Ha sido mucha manipulación insisto, desinformación sobre cómo se evalúa a los maestros. La escala de validación y de evaluación a los docentes es establecida desde el año 2014 a través del sistema de carrera docente de la República Dominicana. En las escuelas públicas. ¿Deficiente hasta qué rango? Tú tienes 5. Tú tienes un deficiente que tiene menos de 60%, no de puntos, de cumplimiento con los estándares del porcentaje de cumplimiento. Tú tienes un docente regular que cumple entre un 60 y un 69% con los indicadores
de los estándares. Ahora, ¿qué es lo que condiciona ese cumplimiento? El contexto escolar. Pero perdón, ahí te vas a uno bueno. Antes de movernos al contexto escolar, exacto. El bueno, ahí te vas a uno bueno 70 que va entre 70 hasta 80. Tienes uno muy bueno que va desde 80 hasta 90 y tienes uno excelente que va desde 91 a 100. Okay. En la evaluación de desempeño de 2018, déjenme decirles, el 62% de los docentes de escuelas públicas dominicanas quedó en las categorías de bueno, muy bueno y excelente. Pero el estamos 62%. bien. Solo un 38% estuvo por debajo de esas categorías entre deficiente y regular. Ahora, lo que está solicitando la ADP es una sola cosa, que se respete lo que dice el sistema de carrera docente. Si el ministro Ángel Hernández o cualquiera en el ministerio desea modificar esa escala, debe hacer un estudio que sustente qué modelo de desarrollo profesional podría justificarlo. Y eso es lo que nosotros hemos solicitado. Ahora, yo fui el coordinador técnico de esa mesa durante 2 años y nunca, hasta que le cancelaron el contrato por corrupción al ministro, él habló de esto, de modificar esa escala de puntuación. Eso ha venido para distraer la atención del acto de corrupción en que incurrieron, porque son 599 millones. Y a quien le adjudicaron ese contrato para evaluar a los profesores fue a un miembro de la misma comisión. ¿A quién le adjudicaron ese A la contrato? Organización de Estados Iberoamericanos, que es una empresa que tiene inmunidad de pago de impuestos, inmunidad de sometimiento a la justicia, todo tipo de inmunidades en este país de forma irregular, en mi opinión. Ahora, los docentes y su desempeño están condicionados por múltiples variables. Hasta el desayuno que reciben los niños, que es un pan de agua con un cuartillo de leche todos los días, condiciona el aprendizaje del niño y el desempeño del maestro. Claro. Señores, aquí hubo una ex ministra que erróneamente dijo que a los maestros había que evaluarlos en base a los resultados de aprendizaje de los estudiantes, y eso es un disparate. Claro. Porque el aprendizaje estudiantil depende de una multiplicidad de variables. Desde la familia que vive, la condición de pobreza en que vive, la ausencia de servicios sociales que hay en este país. Miren, la escuela pública se sustenta. Profesor, en la educación de hoy en día, en la educación moderna a la que debemos aspirar, ¿qué tanto influyen los intereses del estudiante, los intereses naturales del estudiante, las inclinaciones de las habilidades del estudiante frente al currículum que tenemos? El primer requisito del aprendizaje se llama querer aprender. El aprendizaje es primero volitivo y luego cognitivo y luego emocional y luego es situacional. Lo que sucede es que en este país se habla de educación sin saber. El aprendizaje es esencialmente, en primera instancia, en el sistema cognitivo humano, es sensorial. Luego de lo sensorial es que el ser humano va a la parte racional. Ahora, ¿tenemos una escuela pública motivadora? No. ¿Tenemos una sociedad que motiva a los niños a estudiar? Tampoco. Aquí el peor problema es la ausencia de políticas socioeducativas. Fíjense que el sustento del currículo dominicano, ¿cómo se llama? El constructivismo social. Hay otro gran error. A lo que apuesta la escuela pública y dominicana es a la construcción social del aprendizaje, no a la transmisión de conocimientos. Cuando yo escucho a la gente hablando aquí de que los profesores no saben, por eso es que los niños no aprenden, eso es otro disparate. Porque es que la escuela moderna no se basa en la transmisión de conocimientos de un docente a un niño. No, se basa en la creación. No, y en la, ¿a través de qué? De la creación de situaciones significativas de aprendizaje. ¿Qué es lo que propicia una situación significativa de aprendizaje? Todas las variables que les he dicho. Señores, más del 50% de las familias que van a las escuelas públicas son monoparentales. Es una madre soltera que llega a la casa después de las 5 o las 6 de la tarde y la gente no entiende el efecto que eso tiene en el aprendizaje. Ahora, ¿dónde están las políticas sociales para dar asistencia a ese niño? Nosotros, profesor, en el observatorio el tema educativo de las exigimos que aquí haya trabajadores sociales. El tema de las guarderías no ha impactado de manera positiva. ¿Y la tanda extendida no era para eso? Es que la tanda extendida es una guardería pública, eso no es una escuela pública. Sí, porque no hay ni siquiera competencias interesantes para que el estudiante pueda capacitarse mejor. Señores, él hablaba de una variable maravillosa, que es la motivación. Diga que fue Jorge Chalgup. Jorge se fue a la raíz. Jorge se fue a la raíz del tema. Nosotros, yo que tengo 35 años preparando y equipando profesores, entrenándolos, siempre les digo que el requisito primario para aprender es querer aprender. Y que el aprendizaje es primero volitivo. Entonces, ¿cómo tú propicias esa volición? ¿Cómo tú propicias ese interés del niño? ¿Cómo incentivas la curiosidad? ¿Usted cree que es el docente que lo hace? No. Aquí criticaron que unas niñas salieron bailando en una escuela pública de forma obscena.
¿Y dónde cree usted que aprende eso esa niña? ¿En la escuela? Pero no se le puede permitir. No se debe permitir, pero tú estás yendo a la rama. Yo estoy yendo a la raíz. Exacto. Es igual que la violencia. Que la violencia escolar, la violencia no es escolar. La violencia es social. Y se manifiesta en la escuela. Porque Entonces, ¿dónde están situacionalmente? Yo voy al tema del maestro otra vez. Necesitamos mejores maestros. Pero ¿cómo vamos a tener mejores maestros si ni siquiera hay un diagnóstico para tú poder capacitarlos? Y ese diagnóstico se llama evaluación de desempeño docente. Sobre la evaluación, usted ha hablado de estudios para sostener los cambios a los que aspiró el ministro en un momento. ¿Qué estudios se hicieron desde esa mesa que usted Nosotros sí lo hicimos. ¿Cuáles estudios son? ¿De dónde vienen? La primera son las teorías del desarrollo profesional. Primeramente, tú tienes que entender la naturaleza del aprendizaje en el adulto. Si tú quieres que un adulto, que siempre el maestro es un adulto, tenga desarrollo profesional, ¿cuáles son los modelos que tú utilizas? ¿Cuáles son los recursos que tienes? Y volvemos al mismo círculo vicioso. En 2018 y 2017 se evaluaron a los docentes. Ahí hubo todo un diagnóstico de necesidades. Pasaron 6 años. Y entre 2017 y 2024 no se usó ese diagnóstico nunca para capacitar a los maestros. ¿Quiénes son los que...? Él me hablaba de que los que se benefician del 4% son los políticos. ¿Eso es falso? Yo tengo aquí, por ejemplo, la distribución de los componentes del gasto del Ministerio de Educación en este año. ¿Quiénes son? Señores, aquí le han mentido al país. Le han dicho que los docentes se llevan la mayor parte del presupuesto del 4%. Mentira. El presupuesto del 4% solo tiene un 44.6% dedicado a las remuneraciones al personal docente. Hay un 8.3% al personal administrativo. Hay un 7.9% a lo que son las pensiones y jubilaciones. Ahora bien, escuchen esta aberración. Que una cosa, profesor. Juntamos esos porcentajes y es mucho como sea. No. Estamos hablando de casi 60%. Me encanta tu comentario. En el tema educativo no, porque tu materia prima es el docente. Excelente. Estoy de acuerdo. Tú tienes que tener... No, espérese. Espérense, por favor, time out. Vamos a ponernos de acuerdo. Acabamos de escuchar aquí... Tú no tienes evidencia de que tenemos maestros deficientes hasta que tú no lo evalúas. Pero es que ¿De dónde sale eso? Acabamos de escuchar aquí que el profesor no es determinante en el aprendizaje del niño, Sí pero lo es la es. materia prima. Sí lo es. No, el profesor sí es determinante, pero el profesor es un factor. Ahora, volviendo a lo que él decía... Pero ese y lo que factor tú le se lleva respondiste, entonces casi el 60%. porque realmente... Es determinante. No. Perdón, y que el los profesor es... Oye, el profesor, en mi opinión, es esencial. Es vital. En la mía también, Ahora, vital, ¿qué así hace mismo. que ese profesor actúe y se prepare? ¿Qué hace que ese profesor se desarrolle? El Volvemos a lo estímulo. mismo. El contexto. Señores, un maestro es igual que un estudiante. Es un ser humano que necesita motivación, necesita apoyo, necesita recursos, necesita políticas educativas. Aquí eso no prima. Pero volviendo a eso, ¿tú sabes cuál es el gasto promedio en América Latina en remuneración a los docentes? ¿Cuánto? 71%. En Europa, 86%. Aquí tienen un 44%. Y aún si tú juntas el personal administrativo, que no es docente, juntas las pensiones, llega a un 61%. República Dominicana está 10% por debajo del gasto en personal El otro en 40, el sistema ¿en qué se escolar. va? Ahí Vamos vamos. a la otra Señores, parte. Sí. el 39% del presupuesto del 4% se va al sector empresarial y privado. Te lo voy a poner sencillo. La aberración del transporte escolar. La locura más grande que se le ocurrió en este país. Oigan, ¿por qué? La Pero aberración. escuchen por qué, por favor. ¿Cuántas personas reciben transporte escolar? Ni siquiera el 8% de la población. Pero acaba de Perdón, pero empezar. excusen. No, pero ¿por qué es una aberración? Porque eso es parte del costo del Ministerio de Educación. Y tú no puedes gastar en formar a los docentes al año, que son 130,000, 4,000 millones, y en darle transporte a solo 130,000 niños, 5,007 Claro, millones. porque a ustedes les importa No nada es más los proporcional. maestros. El profesor. desarrollo profesional. Usted sabe la No, el solución que desarrollo profesional del representa maestro. para los niños que hasta tenían Y para que cruzar esa misma cañadas madre a pie. soltera. ¿Sabes por qué? No es falso. ¿Tú sabes por qué es profesor. falso? Por lo siguiente. Porque yo lo que tengo son datos. Yo no trabajo con opinión, Vamos muy perdónenme. bien. No, Yo trabajo con yo no estoy investigación. opinando. Ok. Vamos. Vamos. Usted tiene la investigación de dónde está desplegado el transporte, porque yo sí lo tengo. Pues escúcheme. dele, y yo yo sí voy lo a tengo. buscar la ¿Cuál es información el acá? problema? No se preocupe. ¿Cuál es el problema? Nosotros, a través del Observatorio Educativo, solicitamos a través de la Ley de Libre Acceso los datos del transporte escolar. ¿El transporte escolar dónde está? No está en esa zona que tú refieres. Está en las zonas urbanas, las zonas con el mayor parque vehicular del país. ¿Cuál es el costo por estudiante de ese transporte escolar?
Es insostenible porque tú tendrías que gastar el 35% del presupuesto total de educación solo en transporte para hacerlo escalable, a todos. Ahora, ¿qué sentido tiene gastar en costos de operación y de alquiler 1.000 millones anuales más que en capacitar a esos profesores que ustedes dicen que deben mejorar? Eso es una locura. ¿Qué usted sugiere para el tema del transporte? Mira, recordando que usted mismo mencionó que más del 50% de los niños que van a los colegios y escuelas son monoparentales. No, mira qué es lo que pasa. El sistema de construcción... el sistema de transporte escolar en los países... Tú te vas a un estado como el de Nueva York. Tú no vas a encontrar en la ciudad de Nueva York transporte escolar así. ¿Por qué? Porque es una urbe. ¿Dónde está el transporte escolar? En Santiago, en Santo Domingo, en San Cristóbal. No está en la zona... No es ahí donde están más concentradas las cantidades de estudiantes. Lo que sucede es que cuando tú diseñas una escuela, tú la haces en los barrios donde los estudiantes viven. El transporte escolar tiene un sentido en la zona rural. Pero no periférica. Donde hay una distancia enorme entre donde vive un niño, primero, y está la escuela, dos, donde no hay transporte. Pero tú sabes nosotros hicimos un estudio en el observatorio y saldría 50% más barato darle al niño un ticket, como tú haces con el metro, una tarjetita, para que utilice el transporte que ya existe y vaya a la escuela en las rutas que le corresponde. El problema es que el que existe es deficiente, profesor. El problema es que tenemos un buen sistema de transporte. En una escuela pública donde tú no tienes agua, donde tú no tienes buenos libros, donde tú no tienes buen mobiliario, donde tú no tienes 2 cheles, para que tú sepas, tú buscas aquí lo que son los materiales esenciales y hay algo peor que yo les traje hoy. ¿Cuánto se gasta en infraestructura? En infraestructura, señores, aquí tuvimos una subejecución presupuestaria de miles de millones. ¿Por qué faltan 7.000 y niños cogiendo clase entonces hoy? En una Les voy a funeraria? El transporte escolar. El transporte escolar no es una prioridad del sistema educativo, porque si tú no tienes agua, si tú no tienes buen mobiliario escolar, no tienes buenos medios y recursos para el aprendizaje, no tienes buena infraestructura escolar, tu prioridad no puede ser esto. ¿Y qué pasó aquí? Miren, yo les traje un dato importantísimo del presupuesto. ¿Qué ven los niños, por ejemplo, cuando llega la hora de recreo? ¿Qué ven los niños en las escuelas públicas en promedio? O sea, su cara, la cara del uno y el otro, porque tú te vas, nosotros hicimos el último estudio sobre las condiciones en que operan las escuelas públicas, señores, y aquí tú tienes un sinnúmero de escuelas que ni siquiera cancha tienen, ni patio tienen, que son callejones. Tú tienes niños tomando clase debajo de un árbol. Tú tienes todo. Señores, miren, aquí el gasto en vehículos, por ejemplo. Pero eso es lo que están mejores, los que están abajo del árbol, déjeme decirle. Porque el fresco. Mira, te voy a culminar con lo siguiente. Mira lo que demuestra. Mira lo que demuestra nuestra investigación sobre el gasto en educación. La inversión, el costo en transporte aquí se elevó en un 99% por encima de lo que estaba presupuestado. Sin embargo, el mobiliario escolar tiene una subejecución de 87%. O sea, ellos programaron 7.700 millones. Y al final, ¿cuánto usaron? 1.000 millones. Entonces, ¿cómo tú quieres que un niño aprenda si tú le llevas a una escuela donde las sillas no sirven, donde la pizarra no sirven, donde no hay buena ventilación, no hay buena iluminación? ¿Perdón? Ese dinero no está disponible. Por eso se llama subejecución presupuestaria, porque dejaron de gastar el año pasado, el 2023, 23.000 millones de subejecución presupuestaria. Este año son 6.000 millones. Yo quiero aclararles algo. No es que el transporte no sea algo importante, sino que no es una prioridad en una escuela pública de miseria. Tú no puedes tener transporte de lujo, vehículos eléctricos, para llevar a los niños a escuelas de miseria. Entonces, si la prioridad son los maestros, son los niños, ¿por qué la inversión en estas áreas acá está en subejecución presupuestaria? Señores, el sistema educativo es un entramado ecosistémico, holístico, integral, que debe funcionar simultáneamente bien. Tú no haces nada con mejorar al docente si no mejora la condición social de la familia, del niño. Entonces pudiéramos decir, profesor, que con los recursos que tenemos y las deficiencias que vemos es un problema grave de planificación y gestión. De gestión. Aquí lo que hemos tenido es un grupo de incompetentes dirigiendo la educación dominicana. Pero no es el presupuesto, mi amor. Está en que, mira, están los procedimientos, están las leyes, están las normas. La ADP, por lo que está abogando, es porque los niños y los docentes tengan condiciones mínimas para poder aprender. No, yo voy a... Y discúlpenme porque... Sí. Una última pregunta con relación a la ADP. Correcto, sí, dígame. El actual presidente, ¿quién es? El profesor Eduardo Hidalgo. ¿A usted le parece coherente que el profesor Juan Hidalgo, Eduardo Hidalgo, a la vez que es presidente de la ADP, sea diputado por el partido político de oposición?
Bueno, es que tú los has tenido. Yo empecé el observatorio No educativo. por lo que hemos tenido. No, te voy a poner algo sencillo. Usted entiende Yo no veo que la es contradicción ahí coherente por la lo siguiente. postura de un La ley, sindicalista que pertenece además a la Cámara de Diputados por un partido de oposición. bueno, es que todos ¿Qué garantía ellos, tenemos Mira, de que él va a abogar honestamente por el gremio y no por intereses los políticos hechos, de mira, él? yo siempre he dicho que yo no creo en lo que la gente dice, yo creo en lo que la gente hace. Entonces, vamos a basarnos en hechos. Lo siguiente, cuando yo creé el observatorio educativo, ¿quién presidía la ADP? Xiomara Guante, del PRM. ¿Y le parece que hizo una gestión eficiente? Claro, porque el tema es que ustedes tienen que entender cuál es la función de la ADP. Lo primero es que la ADP como gremio, yo insisto, es un ejemplo en este país. ¿Por qué? Porque si aquí hubiera un gremio, por ejemplo, aquí solo hay 2 gremios que funcionan. Los médicos y los profesores. ¿Por qué aquí la gente gana Pero 2 usted le centavos? pregunta a los pacientes y le van a decir que no. Bueno, porque una pregunta, ¿quién construye las escuelas y los hospitales? ¿Los médicos y los profesores? No. ¿Cuál es el principal problema de la escuela El ahora? Estado. ¿Cuál es la principal? Usted sabe que aquí hay 500,000 de niños fuera de la escuela. Se ha pensado, porque no han construido las escuelas. ¿Se ha pensado en ni las revisar aulas el diseño de las escuelas? De los planteles. Estamos hartos. Por ejemplo, ayer yo vi una publicación. Que los autobuses que compraron para el transporte tienen una rampa para los niños. Y yo preguntaba, ¿y las escuelas? ¿Tienen la rampa para los niños? Exacto. Transporte de lujo para escuelas de miseria. Profesor, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Sí. Antes diga. de despedirme, quiero comentar un par de cosas. Ajá. Una es que la verdad, yo estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que usted, hay unas cosas con las que definitivamente no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que esto es un problema sistémico de República Dominicana, no es ni de los últimos 12 años, ni de los últimos 4, o sea, es histórico. Sí. Antes del 4%. Pero eso no lo justifica. El 4%. No, yo no estoy justificando nada, ni estoy defendiendo al actual ministro. Y lo digo. No, y no es, el problema no es el actual ministro, simplemente. Pero para o que sea, el quede actual claro, ministro no ha hecho su trabajo. Pero profesor. Pero él ha tenido que enfrentar eso que tú dices. Si tú dices que es un problema sistémico, ¿para qué lo pusieron ahí? Es que yo no porque estoy si tú no eres diciendo- experto en educación y él sí, él no lo sabía. Pero te estoy diciendo que no lo estoy defendiendo, te estoy Yo diciendo lo que sé, él, yo lo que él sé. es parte del Yo problema. lo sé, y estoy de acuerdo contigo. En Ahora, que, si tú sabes que sí te puedo decir dime. que la ADP, la Asociación Dominicana de Profesores, es un órgano, es un sindicato absolutamente político que es... Es que este país lo dirigen los políticos. Pero está mal. Escúchame, es responsable de gran parte de la problemática de la educación. Yo en la no República creo Dominicana. eso y te lo puedo Y la demostrar. mejor demostración Invítame es a un programa para precisamente- demostrártelo. pero permíteme Para que yo te discutir deje solo hablar. ese tema. Hay que disolverlo. Óyeme, o sea, precisamente la presencia de un Eduardo Hidalgo allí es parte del problema. Yo no a lo mí creo me así. gustaría, y yo doy gracias. Y yo estoy dispuesto a debatirlo pero contigo, que me invites a un escúchame. programa solo para eso. Juan, escúchame. Ojalá hubiera 5 Juan Valdés representando a los profesores y maestros de República Dominicana planteando lo que tú Hay estás mejores planteando. que yo y hay muchos. Lo que sucede es que no están en los medios. Pero no escúchame, tienes- mejores también. escúchame. Sí. Ojalá hubiera 5 Juan Valdés. Pero mientras haya un Eduardo Hidalgo No, yo no que creo eso, solamente perdóname. se preocupa por lo que se preocupa cualquier sindicato, de justificar ineficiencia, No, el sindicato no hace eso. incapacidades No, el sindicato de no hace maestros eso. y Por el profesores contrario, ¿tú sabes por qué detrás de las evaluación de desempeño? solicitudes de aumentos No, eso no es así. permanentemente, de No, paros de la eso no es así. educación, Mira. de pedir incentivos para No, que los eso maestros, no es así. para que los Eso maestros no es sean así. mejores, No, eso es falso. mientras haya un Eduardo Hidalgo Es que no es Hidalgo el y problema. una directiva de la ADP, como ha No, funcionado no, no, históricamente, vamos a seguir en los Pero mismos es que, por problemas. ejemplo, tú Estoy sabes por qué se están plenamente de acuerdo evaluando contigo. Y me docentes tengo aquí. que ir, Juan, Están hablando lamentablemente. docentes porque fue la ADP que lo exigió. El ministerio no quería evaluarlo. O sea, no me digan que la ADP no quiere que se evalúe a los profesores, que no quiere mejora. Yo les insisto a todo el pueblo dominicano, miren, vayan a una escuela pública y vean lo que hace un profesor. Vivan lo que hace un niño. Óigame, el ministro no aguanta 2 días en una escuela pública. Ni ninguno. ¿Por qué no envían a la escuela pública ninguno de los funcionarios a sus hijos? Vamos a dejarnos de falsedad y de hipocresía. Uy. Aquí, mira, el que trabaja en una escuela pública aquí es un superhumano, es un superhombre. Yo vivo en la escuela rica y en la escuela pobre. Y yo le digo, yo tengo una admiración profunda por los profesores de escuela pública. Usted tiene que ser una supermujer, un superhombre para trabajar así. Y aquí el problema no es la política, eso es falso. Aquí el 39% del dinero de la educación se lo lleva el empresariado dominicano, no solo políticos. ¿Y cómo tú me dices que el problema es la política si yo tengo un presidente que es un político? ¿Y quién dirige este país? No son políticos. No me abren, porque el problema aquí, ahora yo sí creo lo que tú dices, hay que juzgar a los hechos y a las personas. Dime qué ha hecho Eduardo Hidalgo
que es contrario a algo. Dímelo claro. No, dime qué ha hecho Eduardo Hidalgo para mejorar la Eduardo educación. Hidalgo ha presentado 3 acuerdos en el Palacio Nacional firmados con el presidente para mejorar la educación dominicana. ¿Lo han cumplido? No lo han cumplido. Gracias, Valdés, gracias por venir. Tiene que volver. Tiene que volver, amigo Juan Valdés. Deben haber 20 ADP en este país.